Amigos, lo prometido es deuda y ya estamos una vez más en Punto y Coma. Y pues ahora vamos a hablar de un tema importante a nivel internacional y también, pues por supuesto, nos va a concernir y ahora vamos a entender por qué México está jugando un papel muy importante. Y es que en los últimos años la situación en Siria ha empeorado mucho. La guerra no para y además los más afectados han tenido que salir de su país para buscar una mejor calidad de vida. Vamos a hablar platicábamos de Siria y cómo se está viviendo las cosas por allá. Ahora en México también existen proyectos como Habesha, que seguramente usted lo ha escuchado en este canal, porque lo hemos venido dando un espacio para que puedan también abrirse a los mexicanos y entendamos qué es lo que ellos proponen. Ellos brindan una segunda oportunidad a todos los jóvenes sirios que vienen de Siria para finalmente poder continuar con sus estudios y un día regresar a Siria, pero para hacerlo de una mucho mejor manera y poder alimentar también a su país con lo mejor que México también les puede aportar. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. En los últimos años, la situación que vive Siria ha prendido la alerta entre los organismos internacionales y los grupos defensores de derechos humanos. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en lo que va de 2018, más de 1000 niños han perdido la vida por los combates en Siria, es decir, un menor murió cada hora. Ante esta situación, el proyecto Habesha busca hacer posible que 30 estudiantes sirios que interrumpieron sus estudios a causa del conflicto bélico puedan continuar estudiando en México. El proyecto Habesha le otorga a cada uno de los estudiantes un estímulo económico mensual, con el cual pueden financiar sus gastos de alojamiento, transporte y manutención durante toda su estancia en el país. Además, cubre todos los gastos adicionales necesarios para garantizar su salud y su avance académico. Habesha es una iniciativa neutral, apolítica y laica, que nace de un grupo de mexicanos preocupados por la crisis humanitaria y de refugiados más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bienvenidos a Punto y Coma. Mi nombre es Paola Barquet y está conmigo hoy mi querida Clau Mollinedo y hoy estamos para platicar. Vamos a recibir a dos entrevistados el día de hoy, pero que en realidad son activistas y ahora pues llevan un proyecto de la mano que se llama Habesha. Está Adrián Meléndez, que va a estar aquí con nosotros, es el director de este gran proyecto, y también María José Cadena, que es colaboradora de este proyecto. Hay, la verdad, un equipo detrás de este proyecto que se llama Proyecto Habesha, muy, muy grande, muy importante además el crecimiento que ha ido teniendo. Cuando hemos platicado anteriores veces con Adrián, nos dice cómo surge como una idea pues de querer hacer algo, de querer pues ayudar también en el exterior, porque muchas veces la primera pregunta que le hacen es ¿por qué no están ayudando a los mexicanos y sí a los sirios? Pero él siempre contesta, bueno, es que hay que ayudar a todos, ¿no? O sea, no es nada más a los mexicanos o nada más a los sirios. Y él en sus manos tuvo la oportunidad de ayudar a nivel internacional. Entonces, se pone interesante cuando escuchamos a los jóvenes empezar un proyecto así y de pronto me dice, y es increíble cómo la gente ha ido confiando en cada uno de los jóvenes que hemos ido trayendo, porque como tú sabes, no los trajeron a todos de golpe. Este proyecto es a largo plazo y es ir trayendo uno por uno. Bueno, y es que además también hay que decirlo, es un tema sumamente trascendental en la época actual, Paola. Tú eres realmente experta en este tema y me impresiona el hecho de saber cómo el conflicto del pueblo sirio es tan antiguo como las civilizaciones del Tigris y el Éufrates. Es más, podríamos decir que como siempre, la religión, la fe, los dogmas religiosos son los que han provocado este eterno conflicto entre el Islam y Occidente. Y tenemos también cifras alarmantes a lo largo de los años de esta guerra, de 400,000 personas que entre fallecidos y entre desaparecidos, simplemente los que quedan no tienen a dónde ir, y que México abra las puertas de una manera tan importante como cuando nosotros hemos pedido ayuda a los Estados Unidos y no se nos ha dado, es fundamental para todos aquellos sirios que requieran rehacer una vida o, si no rehacer, comenzar de nuevo desde un punto de partida completamente distinto, en un lugar que los abrace y no que simplemente les diga, ¿sabes qué? Se acabó.
uno de los mensajes más importantes para Adrián en Habesha y ya todo el equipo, porque hablar de Adrián ya es, nos quedaríamos cortos. Adrián ha trascendido a muchas más personas y cuando se habla con el proyecto Habesha, ellos siempre explican que la idea no es que digamos, ay, México le ayudó a los sirios, sino que más bien simplemente les regresó sus oportunidades, porque ellos tuvieron oportunidades que se ganaron en su momento. Hay un filtro muy importante que se hace para los sirios que vienen a México, es decir, no viene cualquier sirio. Nos encantaría recibir a todos, pero no se puede. También se necesitan recursos económicos para traer a esa gente. Así que lo que decide hacer este proyecto Habesha es traer a los mejor preparados que no terminaron sus estudios para que puedan estudiar en México y regresar a su país a hacer lo que ya estaban haciendo. Es decir, a ellos se les arrancó una oportunidad que ya tenían, que ellos ya se habían ganado y que les está quitando quién sabe quién, que también ahorita vamos a platicar más o menos del conflicto, y que ellos también nos puedan contar cómo ha sido el proceso, porque claramente una cosa es decir, bueno, van a venir jóvenes sirios a México y qué bonito y qué poético, pero cómo se ha llevado también esa vida nueva que tienen ahora, porque es cierto, se tienen que adaptar y eso creo que también debe ser todo un reto para ellos. Estos chicos que tenemos en pantalla han incluso llegado a estar aquí con nosotros en el estudio. Hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos y no es nada más este momento glorioso en el que llegan a México y llegan los medios de comunicación y todo el mundo los quiere entrevistar, sino cómo continuar con ese proyecto de vida, ¿no, Clau? Absolutamente de acuerdo. Y estábamos viendo ahí en las imágenes que están pasando en la pantalla, interesante cómo llegan al aeropuerto con el hashtag Aquí no hay muros. Eso es de verdad una oportunidad que México brinda y que difícilmente otros países pueden brindar a gente que lo necesita, como en este caso el pueblo sirio que está inmerso en este conflicto y prácticamente sometido a las órdenes de Bashar al-Assad y todos aquellos frentes que han figurado a lo largo de todos estos años. Así es. Pues con esto, mi querida Clau, vámonos a un punto y coma rapidísimo, que ya saben que regresamos con más y ahorita vamos a estar con ellos también en el estudio para que nos platiquen de qué se trata este proyecto. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y como lo comentábamos anteriormente, yo creo que aquí la pregunta del millón sería ¿quién apoya a quién? Porque ha sido un conflicto de intereses absolutos. O sea, vemos a un Estados Unidos apoyando en un momento a un equipo, luego apoya a los kurdos, que eran el peor enemigo de la coalición que tenía el propio Estados Unidos. Y estamos viendo un desajuste brutal dentro de una ciudadanía que no tiene culpa de los intereses que van mucho más allá de cualquier creencia, ¿sabes? Como lo mencionábamos al inicio del programa, pudiera ser la religiosa, pudiera ser la fe, pudieran ser los propios dogmas políticos. Pero otra pregunta interesante aquí también sería, ¿cuántas vidas más requiere esta lucha, este conflicto de poderes? Porque no le veo fin, Paula, no le veo fin. Simplemente van pasando los años y esto continúa y cada vez se hace más fuerte. Sí, de hecho, también, una vez más, ¿no? Regresando al proyecto, porque es algo muy aterrizado lo que estamos tocando hoy. No es, obviamente tenemos que ir tocando el conflicto sirio en medio para entender por qué se está llevando a cabo el proyecto Habesha, pero es importante regresar en donde ellos dicen, bueno, es que son muy pocos las personas a las que podemos ayudar ahorita, pero ellos lo que quieren es buscar inspirar y buscar hacer conciencia en la gente, no nada más en nuestro país, es decir, a nivel internacional decir, oigan, nosotros ya estamos haciendo esto, hay que ayudar. Ustedes también pueden hacer el proyecto en su país, es decir, puede ser un punto de partida para muchas otras ideas, es decir, compartirlo y bueno, pues ahí está un granito de arena que va a ser muy representativo para lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer alusión a las historias de las personas que están siendo traídas para acá. Por ejemplo, Sama Abdullah Hamid es una chava que, bueno, pues es maravillosa, ¿no? Ella es una joven originaria de la provincia de Tartus, estudió una licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Damasco y se vio forzada justamente a la mitad de sus estudios a interrumpir su maestría por este recrudecimiento que se está viviendo de la violencia allá en Damasco a causa del conflicto en Siria. Así que Sama ahora emigró a Beirut un poco tiempo después de eso, en donde pudo ayudar con una organización humanitaria italiana y al mismo tiempo formaba parte de Art Residency. Es un programa que ofrece
residencia y proyectos también para artistas sirios que estaban buscando resguardarse de toda esta situación que se estaba viviendo en su país. Y durante los 4 años que vivió en Líbano, Sama no tuvo la oportunidad de retomar sus estudios de maestría hasta que finalmente conoce este proyecto del que estamos hablando hoy, del proyecto Habesha. Presenta su candidatura en junio de 2016 y 8 meses después fue finalmente aceptada y recibida en México. Estamos hablando de una joven como cualquier otra que ha cumplido sus sueños, que ha hecho lo que era necesario hacer para salir adelante. A ella le encantan las artes plásticas, le encanta la fotografía, le encanta el jazz y se ha prometido además pues nunca dejar de aprender cosas nuevas, ¿no? Ahorita está aprendiendo, por ejemplo, a tocar percusiones y además actualmente está estudiando obviamente español para poderse adaptar a este país que le está recibiendo con los brazos abiertos. Y lo que quiere es también integrarse en un programa de maestría que pues le pueda permitir apoyar toda esta reconstrucción del tejido social sirio a través del arte. Así que ahorita platicamos de esta historia de Sama y vamos a ir platicando de diferentes historias porque cada una de ellas tiene su magia. Hemos tenido aquí, por ejemplo, a Esa. Esa es otro gran tipo, por decirlo de una forma muy sencilla, y ahorita vamos a platicar también de su historia. Y sabes que me gusta mucho cómo ves en la página de Habesha diversas historias, como bien lo comentas, de los estudiantes que han sido entrevistados y la pregunta, ¿no? ¿Qué haces en México? ¿Por qué venir a México y por qué no buscar oportunidad en algún otro país? Tenemos, por ejemplo, el testigo de Zain, quien es estudiante de arquitectura, y con 10 palabras da un mensaje claro y contundente. Como refugiado, tu futuro está congelado, pero como estudiante aquí en México, todo es posible. Lo mismo Silva, por ejemplo, que es una mujer estudiante de odontología, que dice, a ver, imagina que has muerto y alguien te cura milagrosamente. Así fue venir a México. Fue como volver a nacer. Imagina los estudiantes que no han podido salir de esta catástrofe desean, Paola. Es simplemente, no se vale. Claro. Es injusto que haya gente que esté inmersa en un conflicto bélico tan importante sin causa ni deberla ni temerla. Y hoy este ejercicio que estamos haciendo tú y yo de acercarnos a las historias, creo que es importante. Cada uno de ustedes lo puede hacer si están interesados en la página de Habesha, que es proyectohabesha.org. Ahí pueden entrar, ahí como lo tenían, donar, pueden ver a los estudiantes, pueden ver sus historias, pero mientras tanto se las tenemos que platicar aquí para que también ustedes se vayan interesando en cada una de ellas. Por ejemplo, la historia de Esa Hassan. Esa es un joven que ya lo tuvimos aquí en el estudio, lindísimo, originario de Marsaf. Es una pequeña localidad que está al noroeste de la ciudad siria de Hama. Y cuando termina sus estudios de licenciatura de bibliotecología, Esa salió ya del país para escapar del servicio militar obligatorio. Permaneció 2 meses en una ciudad de Turquía en donde consiguió trabajo en un café, con lo que ya ahí podía costear pues su alimentación, un lugar en donde dormir, y cuando finalmente sus ahorros se terminan, decide viajar también a Líbano, en donde trabajó en un hotel. Ya un par de meses después decide mudarse a Beirut, en donde consigue un trabajo como maestro, y bueno, pues las cosas se van complicando. También como oficial de proyecto en una organización humanitaria, es decir, estamos hablando al menos ya de estas 2 historias de gente que está interesada también en ayudar a otra gente. Aquí él también es parte de una organización humanitaria francesa, en este caso que se llama Action contra la faim, es decir, una acción contra el hambre. Y 2 años después de trabajar en Beirut decide trasladarse a Roma. La historia termina obviamente en que Esa está por terminar su maestría en comunicación ahora en la Universidad Iberoamericana, está en México. Debido a su pasión por los estudios, anhela volver a su país, trabajar como profesor allá, y es un joven convencido de que los problemas locales tienen que ser reconocidos y tienen que ser resueltos en el escenario global. Esta parte es importante porque ellos mismos hacen conciencia de cómo otros países pueden ayudar
con lo que pasa en el nuestro. Hoy en la mañana teníamos la oportunidad de hacer un Facebook Live en donde hablábamos, y ahorita además hay que tocar también el tema de Vladimir Putin y cómo puede afectar esto en Siria. Y me decía la gente, oye, ¿pero por qué hablas de temas internacionales si hay tantos temas nacionales que tocar? Le digo, porque también tenemos que hacer conciencia más allá de nuestra nariz, porque muchas veces lo que pasa fuera de México también nos afecta a nosotros. Y creo que en esta ocasión lo estamos viendo como al revés, ¿no? Ellos no sabían qué era México, tal vez México no sabía qué era Siria, poco sabemos de las culturas de los otros países, y de pronto un país del que poco tienes idea puede salvarte la vida, puede darte una segunda oportunidad o esa oportunidad que ya te habías ganado. Entonces los mexicanos también tendríamos que saber qué está pasando, no solo en Siria, en el resto del mundo, porque un día también podemos nosotros necesitar esa mano que hoy México le está tocando extender la mano, ¿no? Pero quién sabe el día que nos toque pedir ayuda. Así es, y como bien lo comentas, hay que conocer más allá del conflicto superficialmente hablando, hay que conocer realmente qué buscan los refugiados, qué conflicto interno tienen dentro, escucharlos, atenderlos y abrazarlos. Como bien lo dices, podemos ser nosotros la próxima vez quienes necesitemos ese refugio, esa ayuda, y bien por este proyecto de Habesha, de verdad, porque ya son varios los estudiantes. Yo no tengo el dato exacto, pero seguramente ahorita a nuestros invitados les preguntaremos, porque ya son varios los estudiantes que han sido apoyados por este proyecto Habesha y que pueden rehacer una vida en México. Bueno, con esto, querida Clau, nos vemos rapidísimo a un corte y nos vamos a ir con el Twitter. Ya saben que siempre estamos ahí también. Esa plataforma es muy útil para nosotros, para escuchar lo que a ustedes les importa, les interesa, qué es lo que opinan. Aquí dice, ¿crees que el conflicto en Siria termine en este 2018? Ahí está, 0% dice que sí y el 100% dice que no. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Algo pequeño, sí había descontento amplio por bajos sueldos, por poco sueldo, obviamente por poco empleo, y la economía no estaba bien, pero de pronto empiezan a haber voces disidentes de oposición, hay unos adolescentes que pintan por ahí unas frases revolucionarias. En ese momento deciden, en 2011, atacarlos y atacarlos feo y torturarlos, y es ahí cuando, bueno, más gente sale a la calle, pero ya salen más armados. Después, pues la gente de Bashar al-Assad también lo hace, y así se va recrudeciendo la tensión, cada vez más armas de esta oposición y cada vez más fuerza de las fuerzas de Bashar al-Assad, valga la redundancia, hasta que Bashar al-Assad dice, ¿saben qué? Suficiente, yo voy a terminar con esto, porque esto ya no es una oposición, esto ya es terrorismo, y es ahí en donde también las cosas se empiezan a complicar, y ahorita vamos a ver por qué esos dos términos al día de hoy siguen siendo un conflicto, pero ya a nivel internacional. Absolutamente, y ya a un nivel en el que se han formado 9 frentes, de los que tenemos 3 coaliciones importantísimas, y una de ellas es la de Estados Unidos con Irak, y tenemos también el Estado Islámico dentro de los 9 frentes en 5, o sea, 5 contra el Estado Islámico. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con un Estado Islámico que se va haciendo cada vez más fuerte y ni siquiera los frentes de Estados Unidos, de Israel, de Irán y Líbano, los kurdos, Assad y Rusia pueden con ello, Paula? Esta parte que mencionas es compleja, pero nada más empezar justamente por delimitar ese tema, ¿no? Porque es obvio que los rebeldes no son los mismos que los terroristas ni que los yihadistas. Es decir, terroristas y yihadistas no es lo mismo que hablar de rebeldes o de opositores. Así porque dentro de los rebeldes pueden caber los kurdos, por ejemplo, pero pues nada tiene que ver con el yihadismo. Muchas veces se le ha tomado así porque de todas formas para Bashar al-Assad es gente que no lo quiere en el poder y gente que va a estar golpeando pues su estabilidad en la administración actual. Así que lo que hace Bashar al-Assad, que además hay que decirlo, es un presidente que fue elegido de manera democrática, le pide ayuda a Rusia, a Vladimir Putin, y la recibe. Vladimir Putin decide sí ayudar a Bashar al-Assad porque además, bueno, hay muchos más intereses de por medio, pero Vladimir Putin dice, bueno, yo voy a ser prácticamente amigo de Bashar al-Assad, le voy a ayudar. Claro. Y es en ese instante cuando también Estados Unidos pues reacciona para hacer el contrapeso porque a ellos no les interesa que Bashar al-Assad siga en el poder. Y apoyan a los rebeldes, a los kurdos y obviamente no a los terroristas, pero pues como están apoyando el otro lado,
Rusia lo que suele decir es, pues, es que Estados Unidos está apoyando el terrorismo, que además también es complejo porque, bueno, Estados Unidos es amigo de Arabia Saudita, de donde también salen muchos terroristas, entonces también se pueden complicar ahí las cosas de dónde vienen las armas y muchas veces pudiera ser de los Estados Unidos. Y como bien lo decías, ¿qué tienen que ver los kurdos de Irak con el conflicto de Siria? Ese tema también es muy interesante porque fueron muchas las regiones de Turquía y justamente algunas del norte de Siria que están pobladas por kurdos, cuando a Turquía, siempre se le ha considerado como una organización terrorista y por ende una amenaza. Mientras que en Siria, por ejemplo, habitaban muchos de los líderes kurdos exiliados de Turquía, tropas kurdas de Irak. Viajan a Siria, le hacen frente al Estado Islámico y entonces es vista esta agrupación de tropas como una amenaza por Turquía y el país decide tomar cartas en el asunto. Por ello, recientemente Turquía toma la región de Afrin en Siria, en los kurdos por la fuerza. Es un tema, es una problemática realmente compleja, pero recordemos que las guerras y el conflicto humano por el mantenimiento del poder siempre causarán incrementos, Paola, en la economía militar y en el control de las zonas estratégicas en el mundo. Esto no es nuevo, la civilización humana nunca ha sido ajena a los conflictos bélicos. Así es. Ahora, nos tendríamos que preguntar quién pelea contra quién. Ahorita empezabas a dibujar un poco lo que sucede. Es que estos grupos incluyen tanto combatientes rebeldes de los que hablábamos, que son moderados, otros seglares, como el Ejército Libre Sirio, por ejemplo, pero también están los islamistas y los yihadistas. Ahora, entre estos últimos, entre los islamistas y los yihadistas, han figurado, por ejemplo, el autodenominado, porque ya sabemos que así es como ellos mismos les gustaría llamarse, son el Estado Islámico, como el Frente al-Nusra. Es un grupo que en sus comienzos estaba afiliado al famosísimo Al-Qaeda y que a principios de 2017 se fusiona con otros 4 grupos de islamistas para convertirse finalmente en Tahrir al-Sham. Los combatientes entonces del Estado Islámico terminaron creando esta nueva guerra dentro de una guerra que ya existía. Entonces ahí es en donde las cosas se complican, como lo estamos platicando, se enfrentan a la oposición y también se enfrentan a las fuerzas del gobierno. Estabas hablando de los kurdos, porque en el conflicto también participa ese grupo, que están ahora basados en el norte de Siria, están buscando el establecimiento de áreas bajo un control de ellos mismos en esa parte del país, además de fuerzas de otros países. Los kurdos siempre han tenido históricamente ese problema que no encuentran en dónde asentarse porque nadie los quiere, son tomados como rebeldes y efectivamente de una forma u otra en la guerra en Siria también se ha involucrado Arabia Saudita, que ya lo mencionábamos, también se ha involucrado Turquía, ahorita vamos a platicar también de ese país, y Estados Unidos junto a otros de sus aliados como Rusia, Irán, pero ya ellos del lado de Bashar al-Assad. Y como bien lo decías, es increíble cómo un conflicto bélico puede provocarse por un simple enojo acumulado. No es simple, yo sé que no es simple porque fue mucho el descontento por los altos niveles de desempleo, pero otra de los cuestionamientos que yo creo que se hace el mundo entero, no solamente quienes estén interesados en esta historia, es si se han usado o no, esa es una de las polémicas, si se han usado o no armas biológicas y químicas en Siria. Recordemos que Trump autorizó un ataque a una base militar siria luego de que un grupo de rebeldes y de civiles fueran atacados por armas químicas. Como en todas las guerras, muchas de las verdades se encuentran detrás de una cortina de humo. Y aunque no se ha comprobado si las armas químicas las usó el Estado Islámico o el gobierno sirio, sí fueron utilizadas. Sí, y ahora también es importante ya en el tema de las armas, decir, por ejemplo, cómo ahora Rusia, Irán están aprovechando muchas veces este tipo de conflictos para aumentar sus armas, ¿no? En este caso estoy hablando de las nucleares, claramente. Ya veíamos hace un par de semanas cómo Vladimir Putin pues presumía de cómo tenían ya armas que podían llegar hasta los Estados Unidos, ¿no? Lanzándose desde Rusia. Y es justamente sobre todo esto, sobre lo que están conscientes el proyecto Habesha, y teníamos en pantalla algunos de los principales actores en el proyecto. Están incluso metidos muchos embajadores quienes conocen de esta situación y se dan cuenta que es necesaria la ayuda externa. Por ejemplo, ahorita les decía que había que tocar el tema de Turquía, porque Turquía ha sido uno de los países, y Líbano también sin duda, uno de los dos países que más han recibido refugiados. El tema de los refugiados también es
es complejo para los países que lo reciben. Ya no es nada más el conflicto del país original, que en este caso sería Siria, sino cómo se va extendiendo a los alrededores y también va quitándole estabilidad a Turquía, quitándole estabilidad a Líbano. Entonces ellos quieren ayudar, de hecho muchas veces no tienen otra opción que hacerlo y tienen ahí sus centros también para poder hacerlo, pero las historias que se van desencadenando a partir de un centro de refugiados es muy complejo porque claramente no tienen la manera de sustentarse. En muchos de estos centros para refugiados están increíblemente cuidados, las atenciones son muchísimas, pero nunca va a ser tu casa, y es en el mejor de los casos. En el peor, pues ya lo hemos visto, días y días, se pueden pasar meses sin que la ayuda humanitaria pueda llegar a territorio sirio. Y lo interesante también sería saber cómo este proyecto Habesha sabe que los refugiados que apoyan no pertenecen al Estado Islámico o no son sujetos que han cometido crímenes de guerra. ¿Cómo se revisan los antecedentes en un país donde sabemos, Paola, hay más balas que libros y donde hay más muertes que nacimientos también? Así es. Pues con esto, querida Clau, nos volvemos a ir a un punto y coma, y mientras les pedimos aquí en Twitter su ayuda, díganos qué opinan. ¿Creen que el conflicto en Siria termine en este 2018? Bueno, vamos en un 8% que está un poco más pues positivo al respecto, con un sí, y el 92% que dice no, esto no termina este año. Volvemos. Bueno, pues ahora ya tenemos una experta aquí con nosotros en la mesa y es María Fernández, editora de Global en periódico Excelsior. Bienvenida, y estábamos empezando pues a entender un poco lo que hace el proyecto Habesha y a raíz de eso, lo que sucede en Siria, ¿no? ¿Por qué es que México tiene que ayudar a Siria? Empezábamos a entender qué es lo que sucede, y a nivel internacional, cómo se han ido agregando algunos países como Líbano, Turquía, Rusia, Estados Unidos. Cuéntanos un poquito por qué se ha hecho tan grande el conflicto. Bienvenida. Gracias, Paola. Lo que pasa en Siria es que hay un tema bastante, empezó en 2011 la guerra con todo el tema de la primavera árabe, o sea, que no solo ocurrió en Siria, que se rebelaron contra los dictadores, ¿no? Entonces, en este caso, Bashar al-Assad. ¿Qué pasó también en Siria? El problema fue también que el Estado Islámico autoproclamó un califato también en Al-Raqqa, al norte. Sí. Entonces, se juntaron varios factores: la guerra interna contra el régimen, los rebeldes, que así los califica el presidente Bashar al-Assad, contra el presidente, y luego intervienen también las potencias internacionales. Rusia, aliada de Bashar al-Assad, y luego Estados Unidos, Francia, Reino Unido en contra del régimen, y a eso se le suma el problema del Estado Islámico, ¿no? Que bueno, ya arrebataron del Estado Islámico al Raqqa, entonces la coalición internacional también entró ahí. Entonces hay, por donde lo miras, bombardeos del régimen, de los rebeldes y de la coalición internacional. ¿Cómo y cuándo podría terminar? Mucha gente en Twitter lo que nos está preguntando es, bueno, esto se va a terminar, y nosotros se los estamos preguntando. ¿Esto para cuándo? La verdad, no es por ser pesimista, pero sí no le veo ningún fin de momento a la guerra de Siria. O sea, es que primeramente el régimen es un régimen dictatorial, ¿no? Y aparte, bueno, no se ha confirmado 100%, pero incluso usó armas químicas contra su propia población, ¿no? Hubo una matanza en 2014 impresionante. Y también Donald Trump, ¿te acuerdas que reaccionó también el año pasado? Enviando un ataque. Sí, es lo que justo comentábamos antes de entrar al corte comercial. Entonces quiere decir que va a seguir habiendo un éxodo de sirios, porque comentábamos al inicio del programa que ya son prácticamente 400,000 personas entre desaparecidos y fallecidos. ¿Cuántas vidas más va a cobrar este conflicto? Y yo le decía a Paola, resulta realmente interminable. Llevamos años en este conflicto y resulta realmente interminable porque cada vez más, como lo mencionabas, se van acumulando las fuerzas y entonces va siendo peor. Sí, totalmente. Es que hay muchos actores internacionales desde fuera, y luego desde dentro pues no tiene solución, ¿no? Sobre todo hay un problema, y es enorme, los niños de Siria. O sea, niños que crecen con la guerra, ¿no? O sea, nacen con los bombardeos. Mira, el año pasado entrevisté a un representante de Save the Children precisamente, y me decía cosas como que los propios niños decían, no, es que quiero que me bombardeen, uno, para ir al hospital porque se sienten más seguros, o para ir al cielo y poder comer una manzana, porque pues también se están muriendo. O sea,
está terrible la situación en el país. Por ejemplo, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos es uno de esos nombres que hemos escuchado recurrentemente en las noticias y que qué papel juega, porque muchas veces dices, bueno, ¿vamos a creer en esto o no? Porque ¿quién lo está diciendo? Ajá. El observatorio es una ONG y él denuncia, pero fuera de ahí, pues puedes denunciar 1000 violaciones, pero ¿qué solución? Es como también los consejos de seguridad de la ONU, y con todos mis respetos, a veces, ¿qué solución llegan? No llegan a nada. De sí, vamos tal, pero... Y esto es un poco lo mismo, ¿no? El Observatorio Sirio denuncia de mataron a 1000 niños, de no sé qué, mataron... Y nadie reacciona. Nadie reacciona, por lo tanto, una temprana solución al conflicto, yo creo que mientras también esté el régimen de Bashar al-Assad, esto va a ser bastante difícil, ¿no? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional para ponerle fin a este conflicto? Porque bien nos dices, nada se hace, pero ¿cuáles son los esfuerzos mínimos que se han tenido que hacer? ¿Ha habido algo? Pues ¿O la ONU, por ejemplo? La ONU tiene muchísimos. Hace poco, el mes pasado, también hubo un Consejo de Seguridad de Urgencia porque también están bombardeando la zona de Ghouta Oriental, que ahora es el punto, o sea, ya pasaron del norte de Siria, donde estaba al-Raqqa, ya se terminó el Estado Islámico y ahora van también contra los rebeldes del Kurdistán, al norte. Entonces, la ONU tuvo una reunión de urgencia de que haya una tregua, ¿no? Y entonces se acordaron las potencias internacionales junto con Rusia, porque se supone que Rusia, como es aliada del régimen de Bashar al-Assad, se supone que puede tener un papel un poco más importante. De hecho, estaban presionando a Rusia de que tienes que hacer más para frenar esto. Y pidieron una tregua, no se respetó ni los 5 minutos, ¿me explico? Creo que ahí es interesante el punto que acabas de tocar, porque cuando uno voltea a ver las elecciones de Rusia que acaban de pasar y entendemos un poco cómo es que ha crecido la popularidad de Putin, por ejemplo, uno de los puntos clave fue Crimea. Entonces lo ves volver a posicionar a Rusia en ese panorama internacional en donde durante mucho tiempo Rusia no existió, y en estos últimos años que pasa de un mandato un poco más débil de Yeltsin, de Boris Yeltsin, y pasan a Vladimir Putin, las cosas se empiezan a arreglar y como que siento a Vladimir Putin pensando muy egoístamente, ¿no? Dice, a ver, este conflicto a mí me va a posicionar a nivel internacional, pues a mí me interesa seguir ahí. Entonces creo que va a ser muy complejo que aquel que está prácticamente motivando o guardando así la guerra en ese estatus de tensión, que él se quiera convencer de ya no estar ahí, va a ser difícil, ¿no? Sí, completamente. El mantenimiento del poder, exacto. Y eso se da desde los inicios de la humanidad, por ello los conflictos bélicos que hemos tenido a lo largo de la historia. Y es interesante también saber, o sería interesante saber, cuál era la preparación académica de los sirios antes de esta guerra, María. Pues la verdad, o sea, no tengo un dato objetivo de la preparación académica. Sé que, por ejemplo, muchos también fueron reclutados por el Estado Islámico, muchos que estaban estudiando pues carreras normales, ¿no? O sea, hace casi un año estuve en Israel y estuve en una charla precisamente relacionada al tema del Estado Islámico en Siria y había bastantes jovencitos reclutados, ¿no? Y uno de ellos estaba estudiando literatura, pero el Estado Islámico llegó ahí y dijo, tienen 2 opciones. Una, unirse a nosotros o pues ahí las consecuencias para ti y tu familia, ¿no? Entonces, yo supongo que antes muchos también iban a estudiar a Egipto, Líbano y también se quedaban ahí, pero con todo el tema de la guerra y al final, quieras que no, Egipto también está teniendo sus problemas, no tan increciendo como Siria, pero igual Libia está en una situación completamente parecida. Todos los países de la primavera árabe están fatal ahora. Hay una inestabilidad política, bueno, en Egipto ahora van a ser las elecciones y va a ganar de nuevo el presidente al-Sisi, ¿no? Pero entonces, en cuanto a la escolaridad de la gente, pues obviamente entre la guerra, muchísimos niños pues ya no están escolarizados, son analfabetos o crecen con la guerra, y los que pueden en los campos de refugiados. Y lo mismo con las universidades, los que pueden huir, sí huyen, pero también ¿dónde vas, no? Porque hay un tema con los refugiados en Europa también, bueno. Lo que comentaste antes. Es interesante justamente esto que comentas, enmarcar mucho más a fondo la problemática que traen consigo los refugiados. Pero ¿qué les parece si hacemos una pausa, un pequeño punto y coma? Regresamos con más. Recuerde que nuestra pregunta en Twitter dice, ¿crees que el conflicto en Siria termine en este 2018? Un 12% opina que sí, un 88% que no. Volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso y tú preguntabas en el corte comercial y sí sería interesante que nos aterrizaras un poquito más el tema. ¿Cuál es el trasfondo del conflicto entre Arabia Saudita e Irán? El trasfondo de ese conflicto es que unos son sunitas y otros son chiitas. O sea, la diferencia, vamos primero como a diferenciar, ¿no? Los chiitas son los seguidores del yerno de Mahoma y los sunitas son más ortodoxos y siguen a los primeros califas. Entonces, claro, hay un conflicto tremendo en el mundo musulmán, ¿no? De cuando escuchas, hay un atentado en una mezquita chiita de los sunitas o viceversa. Es por eso, de ahí que Arabia Saudita e Irán, uno sunita y otro chiita, es un conflicto también de nunca acabar. Y ahora es interesante esta parte que mencionas, porque se rumorea que debajo de la mesa ahora Estados Unidos está acercándose a Arabia Saudita, ¿no? Hace poquito también estuvo... Ni tan abajo de la mesa, ya tuvieron una visita bastante oficial, ¿no? Exacto, y entonces se dice que es una estrategia en el fondo para atacar a su enemigo en común, que es Irán. Que eso sería también pegarle a Rusia. O sea, todo es, exacto, vez, ¿no? exacto, todo está relacionado. ¿Cuáles son los conflictos que tú ves alrededor, por ejemplo, o temas? Por ejemplo, uno de los que me salta ahorita es el de los diplomáticos que están expulsando, ¿no? Creo que es otra de las aristas de este conflicto, no nada más sirio, porque no estamos hablando de Siria como si Siria fuera el conflicto, más bien el conflicto es internacional, no es nada más Bashar al-Assad con sus rebeldes, sino que ya todo el mundo se metió en ese juego y ahora pareciera que, por ejemplo, el tema de las elecciones, de si hubo injerencia rusa en los Estados Unidos o de los Estados Unidos en las rusas. Creo que empieza, por ejemplo, incluso el tema de Facebook con los datos que se dieron a conocer de analítica, que traía, digámoslo así, propaganda para que se llevara a cabo el Brexit. Exacto. Son muchas fichas moviéndose al mismo tiempo con los mismos actores. Es otra vez Reino Unido, está ahí otra vez esta mujer, Federica Mogherini con la Unión Europea, no deja de salir a dar ruedas de prensa, como que al parecer todas las piezas se están moviendo y eso, no sé, al menos a mí, me parece que siempre ha sucedido, pero ahorita creo que es un punto muy tenso, ¿no? Sí, volvemos un poco a la Guerra Fría, ¿no? Sí. Otra vez con los mismos protagonistas, sí. Reino Unido, Estados Unidos, Rusia. Rusia sí. En el caso es... Ahora las sanciones y las rupturas diplomáticas vienen por un caso de un exespía que fue un doble agente ruso que fue envenenado en Reino Unido. Exacto. O sea, es que parece como otra vez de película, ¿no? Absolutamente. Hace poco vi la peli de Jennifer Lawrence, la de... Ay, se me acaba de pasar el nombre, que trata de los espías. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. La que está ahorita en el cine. Por favor, se me acaba... Y trata... sí, no recuerdo, pero sí y trata el tema de los espías rusos y estadounidenses, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, pero siempre con los mismos actores. Están en todos los conflictos internacionales. Absolutamente de acuerdo. Y se dice mucho que esto es una estrategia meramente propagandística religiosa del Islam. Evidentemente, al inicio del programa Paola y yo acotábamos que todas estas guerras se han dado justamente por eso, por propaganda pura. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo y todos estos países se han timado la guerra de Siria para ir mucho más allá, pero es un conflicto que de verdad no tiene fin. Es que es muy triste porque como que utilizan una guerra para sus propios intereses, ¿no? Y es lo que está pasando con la guerra de Siria y por eso no tiene fin. O sea, igual que Siria está Líbano también. Aprovechan también como ese vacío de poder que hay y ellos pues tienen sus intereses geopolíticos, ¿no? Y es muy triste porque pues todos los días terminan con vidas humanas, cientos, miles. Ahora, Donald Trump ha cambiado también, siento un poco la postura de los Estados Unidos frente al conflicto de Siria. Tenían con Barack Obama otra actitud y de pronto Donald Trump llega y dice, bueno, es que admiro a Vladimir Putin, pero aviento una bomba a Siria. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de Donald Trump? Porque yo lo tengo un poco confundido ahí. Donald Trump es totalmente impredecible, ¿no? No sabemos lo que va a pensar. Como Putin, ¿no? Putin también es impredecible. Pero, pero es más inteligente en sus estrategias. Sí, eso sí, Putin es mucho más inteligente que Donald Trump, ¿no? Pero sí, o sea, Donald Trump al principio dijo, sí, pues obviamente vamos a eliminar todo lo que hizo Barack Obama y ahora vamos a ser súper amigos de Rusia, pero vio que en el fondo, o sea, nunca se han llevado bien y nunca se van a llevar, ¿no? Entonces Donald Trump hizo sus intentos y diplomáticamente, sí, ahora se va a anunciar que es posible que se reúnan de nuevo y tal.
Pero, o sea, Donald Trump, como digo, bombardeó también una posición de Siria, ¿no? Y le dio igual Rusia en ese sentido. Entonces es un hombre completamente impredecible. Igual mañana anuncia que está a favor de Rusia en cuanto a Siria o viceversa, así me explicó. Entonces, Estados Unidos últimamente en política exterior, creo que con Donald Trump va como los cangrejos para atrás, o sea, un caos absoluto. Que creo que también Vladimir Putin, aunque ahorita decías, Clau, bueno, es que Vladimir Putin tal vez más inteligente, pero también ahorita está en una época que a nivel internacional también parece que va para atrás, lo están sacando de todos lados, ¿no? Me acuerdo del G8 y ahorita ya empiezan a moverlo hacia otros lados y empiezan a castigarlo y a quitar a sus diplomáticos de diferentes lugares, a bloquear embajadas. Entonces, bueno, pareciera que también estos dos jugadores que serían los principales en Siria, por el momento, están haciendo un caos de la política internacional. Totalmente. ¿Cómo cerrarías en este último mensaje, María, de cómo queda o qué queda por hacer en Siria? Primero, reconstruir todo el país. Segundo, que de verdad sí, la comunidad internacional pienso que sí tiene que hacer un rol clave, ¿no? O sea, de verdad una solución, pues, diplomática, obviamente, lo cual va a ser muy complicado, pero de verdad sí se tiene que llegar a alguna conclusión, hablar, convencer o sea, hablar bien con Rusia. Que los otros países también ayuden, ¿no? Por eso hablábamos al principio, para cerrar ya con esto, de Proyecto Javecha. Gracias, María Fernández, editora de Global en Excelsior. Gracias, Clau. Y pues gracias también al Proyecto Javecha, que está ayudando aquí en México a ese conflicto sirio. Es justo lo que se necesita, ayuda a nivel internacional. Nos vemos el día de mañana y, por supuesto, quédese aquí en Excelsior Televisión. Hasta luego.